Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Eh, con ustedes, Hugo Guajardo Guzmán, presidente y CEO del directorio de Fundación para la Seguridad del Paciente. Nos encontramos en este ciclo de conversaciones sobre un tema nuevo, apasionante, interesante e intrigante aún, que es el concepto de atención centrada a la persona, humanización o atención centrada en el paciente. Para iniciar este ciclo de conversaciones estamos con la señorita Stephanie Grimat, quien es presidenta de la Sociedad Chilena Interdisciplinaria de Humanización Sociosanitaria. Ella es enfermera y ha ocupado múltiples cargos en distintos prestadores de salud. Primero, dar la bienvenida y las gracias a la señorita Stephanie antes de iniciar la ronda de preguntas. Así que, Stephanie, bienvenida Muchas, y muchas gracias por muchas estar. gracias, Hugo. Gracias, gracias por la presentación y por la consideración en este tema que por supuesto tiene una estrecha relación con la calidad y la seguridad del paciente. Yo soy enfermera de profesión, soy máster en humanización de la asistencia sanitaria de la Universidad de Barcelona. Actualmente soy presidenta de la Sociedad Chilena Interdisciplinaria de Humanización Sociosanitaria. Y en ese contexto y desde también la vocación de servicio y desde la pasión por este propósito es que hoy me presento aquí acompañándole a ustedes en esta entrevista. Ok, Así que atenta a lo que me puedan decir. bueno, mi primera pregunta es ¿por qué el nombre de la sociedad? ¿Por qué humanización sociosanitaria? ¿Por qué usaron esa referencia? Perfecto. Sí, ahí hay dos palabras importantes, por un lado sociosanitaria y por otro lado interdisciplinaria, que eso hace que nuestro nombre sea más extenso, ¿cierto? Y de repente nos sale como largo de pronunciar. La Sociedad Chilena Interdisciplinaria de Humanización Sociosanitaria lleva ese nombre porque bueno, primero que todo, para nosotros es importante que refleje los pilares de la sociedad y sociosanitario significa que el enfoque no es solamente biomédico, no es solamente en la ciencia médica, sino que también en lo social, también en lo que tiene que ver con el contexto de las personas, ¿sí? En concebir al ser humano y que eso finalmente es humanización en paradigma amplio, ¿verdad? Que ve a la persona y al ser humano con su dimensión cultural, social, familiar, emocional, psicológica, espiritual y también, por supuesto, lo que es el cuerpo físico y sus dolencias específicas, que era como lo que en algún momento el paradigma biomédico solamente consideró. Entonces, sociosanitario es eso, es lo social, porque acá también nosotros abarcamos contextos educativos, no solamente la atención al usuario en hospitales, en centros sanitarios, sino que también en la educación y en todos los contextos que la sociedad pueda presentarnos. En España, que por ejemplo la Fundación Humanizando la Sanidad presenta el proyecto UCI con H, que es la humanización de las UCI, y muchos otros que tienen actualmente, el de la UCI el más conocido, pero hay muchos más. En algún momento también se mencionó un concepto que era la humanización de las policías, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, con eso doy un ejemplo de lo que es el enfoque más allá de lo sanitario. Ok. Bueno, después de esto entonces introduzco a nuestra entrevistadora, que es la señora Paola Martínez. Ella es ingeniero comercial y magíster en salud pública, vicepresidenta de nuestra fundación, quien se va a encargar, digamos, de manejar o llevar esta rama del concepto de humanización o atención centrada al paciente o atención centrada a la persona desde la mirada de la fundación. Así que, señora Paola, buenas y la dejo con Stephanie. Hola Stephanie, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta entrevista para darnos más luces sobre lo que es la humanización y el trabajo que ustedes hacen. Eh, yo tengo algunas preguntas que hacerte y la primera pregunta que tras bastante revisión bibliográfica me surge, a ver si tú me puedes ayudar, es saber, tú te encuentras en la bibliografía con tres términos que suelen ocuparse como sinónimos: humanización, la humanización
en la salud, ahora tú nos explicas además que hay una humanización sociocultural, y además se habla de atención centrada en el paciente y atención centrada en la persona. Entonces, en este recorrer y buscar principalmente similitudes y diferencias, quiero saber por qué ustedes se centran en la humanización más que en las otras dos partes, o si son aproximadamente lo mismo. Perfecto, muchas gracias Paola por la pregunta, porque la verdad es que en general en las ponencias que yo realizo comienzo explicando eso precisamente. ¿Ya? Em, Porque, por supuesto, son conceptos que van de la mano, que son estrechamente ligados. Sin embargo, hay, por un lado, actores, Ujú. personas, por así decirlo, que la atención centrada en el paciente o en la persona no incluye. Y estos son, por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras. ¿Ya? Porque el enfoque de la atención centrada en la persona, la atención centrada en el paciente, es precisamente el usuario externo, ¿verdad? La atención centrada en el paciente nos habla de que nosotros, ¿cierto?, atendamos al paciente escuchándolo, a él, Ujú. ¿verdad? Desde sus preferencias, ¿ya? No ya solamente darle las indicaciones, que era el paradigma biomédico antiguo, ¿verdad? Que no es solo dar indicaciones, sino que atención central al paciente es, además considero sus preferencias, sus Ujú. necesidades. Y luego evolucionamos hacia la atención centrada en la persona, en donde ya dejamos de ver a la persona como un paciente, sino que como tal, como una persona, con un contexto más amplio, con un contexto social, ¿cierto? Con una familia. Y luego damos un paso hacia la humanización, que es ya un concepto más amplio y más integral, que también abarca, por un lado, la dimensión espiritual del ser humano, ¿ya? Y una gran diferencia es que involucra a todos los actores de un contexto, ¿Ya? pacientes o personas ya categorizadas en paciente, familia, profesional de salud, y hablamos de vernos como seres humanos, todos quienes somos parte de un lugar, no solamente el usuario externo, sino también el usuario interno. Y ahí estamos hablando de humanización. Entonces, en muchos lados, a veces cuando hay personas que escuchan sobre humanización y son trabajadores de un hospital, por ejemplo, y a veces perciben que todos estos cambios van en pro del paciente solamente, pero no en pro de ellos como trabajadores. Sí. Ahí, por supuesto, estamos en una deuda y por supuesto ahí no es humanización, porque en la humanización no deja fuera a los trabajadores y a las trabajadoras. Siempre hay algo que tiene que ser también dirigido hacia ellos. O si no, ya estamos hablando solamente de un paradigma que está centrado en el paciente o en la persona como usuaria externa. Em, Considerando esta diferencia o este abarcar un poco más global, respecto al usuario interno, ¿tienen ustedes alguna propuesta de cómo abordar la humanización para que este usuario interno colabore? O, a mí se me hace un poco extraño, pero decir sean más humanos. ¿El usuario interno de los trabajadores? En los trabajadores, el usuario interno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué proponen ustedes para trabajar con ellos, para sensibilizarlos, para en el fondo subirlos a este carro de la humanización? ¿Tienen alguna propuesta? Sí, absolutamente. Ahí son varias las líneas que se pueden abordar. Em, Algo importante es llevarlo de la mano del cuidado a los trabajadores. Y lo que justo recientemente te respondía, Sí. no disociarlo, sino que hacer un trabajo integrado. Ya Ujú. el proponer esta humanización hacia el usuario también desde la humanización hacia los trabajadores y el desde el cuidado hacia los trabajadores. Hacer Ya. un trabajo integrado desde ahí, no disociado, no como tanto, como no verlo por separado o ni fragmentado. Ujú. Em, y ahí también hay estrategias de sensibilización, ¿verdad? De capacitación. En cuanto a las estrategias de sensibilización, lo que puede funcionar mucho son los grupos pequeños, como los focus group,
Porque si hacemos un encuentro con muchas personas, ¿verdad? Y que no haya un espacio de diálogo, finalmente se convierte en una capacitación, pero no en una sensibilización. La sensibilización requiere de un espacio más íntimo, de un espacio reflexivo, en donde los trabajadores puedan expresar también sus necesidades o lo que sienten ellos como personas, cómo se sienten como trabajadores, cómo se sienten con los usuarios. Entonces ahí para sensibilización yo o nosotros acá, ¿cierto? Planteamos los focus group como una herramienta que funciona, ¿ya? Ujú. Y también cápsulas, funcionan bastante las cápsulas sensibilizadoras. Ya. Y por otro lado, también, por supuesto, la capacitación, que la capacitación va a requerir entender fundamentos de humanización, marco legal también, ya porque hay un marco legal que respalda la humanización, que es, por Ujú. ejemplo, la ley 20.584, con los derechos y los deberes de los pacientes, que ahí habla de humanización la ley completa. Sí, Si la leemos en detalle, ¿verdad? sí. Es humanización la ley de deber y derecho a los pacientes. Entonces, hay un marco legal que los trabajadores tienen que conocer, la ley Carín, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con inclusión, la ley Mila, la ley Dominga, ¿ya? Entonces, también hay que capacitar al personal al respecto del marco legal y al respecto de comunicación, de relación de ayuda, de primer auxilio psicológico. em, de crisis, de duelo, de acompañamiento al proceso de Sí. muerte, si estamos hablando del contexto sanitario, ¿verdad? Que es lo que nos convoca desde su fundación. Sí. Es- de lo que me decías recién, en este sistema para sensibilizar al funcionario o al usuario interno, ¿tú crees que lo más efectivo podrían ser los focus grupos? Es algo, una muy buena herramienta. Pregunta respecto a ello. De lo que tú has visto cuando hacen esos focus group, ¿es un focus group centrado en la gente que trabaja dentro de la institución o es algo que también en tu experiencia va involucrando a funcionarios de o sea, perdón, a pacientes? Además del funcionario, ¿involucran pacientes? De lo que conocemos en Chile, todavía no hay tanta iniciativa al respecto, pero en Europa funciona así y funciona súper bien y está muy recomendado. Ya, Ya. por ejemplo, no recuerdo en este momento el centro, pero en Inglaterra Ujú. tienen un programa en el que en cada inducción de nuevos funcionarios, ya, por ejemplo, ingresan a trabajar el día lunes y para ese día se juntan todos los funcionarios nuevos, de los nuevos ingresos, Mm. y ahí se convoca y se invita a pacientes, a personas de la comunidad Ujú. a la inducción y hay un encuentro entre los Ujú. funcionarios nuevos, que esto lo llevan haciendo muchos años y les ha funcionado maravilloso, entre los funcionarios nuevos y los usuarios. Y ahí se les pregunta a los usuarios, ¿qué esperan ustedes de los funcionarios que están aquí comenzando a trabajar en este lugar? Ujú. Y ahí los usuarios se expresan al respecto y eso sensibiliza bastante y también informa, por supuesto, al personal de qué es lo que esperan los pacientes, a pesar de que eso está súper estudiado, pero también para sensibilizar, ¿verdad? Que es lo que estamos Sí. hablando, el vernos y el escucharnos y que la persona te diga, a mí me gustaría esto para sentirme atendido de una manera humanizada, es un buen mecanismo. Ok. Y dentro de estas jornadas en específico que tú me cuentas que se hacen en Inglaterra o de las que se están programando para hacer aquí en nuestro país, eh, ¿solo se considera al funcionario del área clínica o también esto de la humanización tratamos de sensibilizar a toda la organización? Porque hay gente que trabaja en las áreas administrativas, gente que trabaja en los pisos mecánicos, ¿también se involucran? Sí, mira, principalmente se prioriza al personal que está como más cerca y más constantemente cerca del usuario, que finalmente el personal clínico, ¿verdad? Ujú. Pero es por un tema de que se está comenzando, ¿verdad? Y de que de pronto se requiere priorizar algunos aspectos. Sin embargo, Ujú. si hablamos de humanización, hablamos de la experiencia usuaria completa. Por lo Ujú. tanto,
todo lo que es sensibilización y todo lo que es capacitación requiere de que la población objetivo sean todas las personas con las que se encuentra el paciente y todas las personas que trabajan juntas. Ujú, Entonces, requiere que sean los servicios de apoyo, requiere que sea el personal administrativo, los guardias, el personal de aseo, porque se requiere de una coherencia, ¿verdad? ujú. Entonces, también acá algo que es importante es trabajar de manera transversal y que el paciente, por ejemplo, no se encuentre con una experiencia en un servicio y después va a otro servicio clínico y es súper distinto. Ya. ¿Verdad? Y lo mismo, que esté recibiendo un trato particular en el servicio clínico, pero otro trato en la farmacia, cuando va a retirar los medicamentos. O otro trato mientras lo van trasladando en la camilla, los auxiliares, o su familia cuando llega y se encuentra con el guardia. Ujú. Entonces, es para todas las personas. Debería ser para todos los actores de un contexto, para que el usuario reciba un trato coherente y para Ujú. que también el clima laboral organizacional sea también en coherencia y que donde nos pongan a trabajar, ¿verdad? Haya un trato humanizado entre compañeros y compañeras de la institución. Ok. Ahora, estamos hablando del usuario interno. Ahora quiero ir donde el usuario externo, que a mí personalmente, para centrarlo un poco más, por lo mismo que tú dices que no tenemos tantos recursos, estamos iniciando, me gusta hablar solo del paciente, pero me refiero al paciente y todo lo que lo rodea. ¿Tienen ustedes alguna propuesta o algunos tips de lo que se debe realizar, que debemos realizar los que estamos adentro de un establecimiento de salud para que este paciente sienta este trato de una forma más humanizada? Ahí, bueno, lo que ahí podemos eh, utilizar en el fondo son los instrumentos de medición que puedan existir, ¿verdad? De lo Ujú, que es medición de experiencia usuaria. ujú. Tenemos instrumentos que podemos sugerir para la medición de la satisfacción de las necesidades de los familiares de pacientes Ujú. hospitalizados. Ya, ahí existe, por ejemplo, un instrumento que es específico para pacientes para familiares de pacientes en UPC, en paciente Sí. crítico, ¿verdad? Em, y principalmente indicadores, ya que vengan del modelo, por ejemplo, existe el modelo o la filosofía Humanitud, que es Ya, una filosofía europea, ¿cierto? Que a Chile se ha traído bastante, se llama Humanitud, Humanitude, DE al final eh, ya. en donde también podemos ver cómo específicamente nosotros podemos transmitir un cuidado humanizado, una atención humanizada hacia las personas. Por otro Ujú, lado, están también las teorías de la calidez, del cuidado cálido, que ese es su nombre tal cual, ¿cierto? En donde también tenemos específicamente cómo nosotros entregamos un trato humanizado, cálido hacia los usuarios, que tiene que ver, por ejemplo, con presentarse con el nombre, mirar a los ojos, hacer escucha activa, tocar la puerta antes de entrar a la habitación, que así lo describe. Los modelos que te estoy hablando, ujú. tanto la humanitud como la calidez y el cuidado cálido, nos hablan de, en específico, en actos concretos, cómo se ejecuta la humanización. Ya. Eso. En el fondo es hacia allá también iba mi siguiente pregunta. ¿Qué espera el paciente? Pero como en lo que me estás diciendo, estás en parte respondiendo ya a esa pregunta. Lo que ellos quieren es escucha activa, lo que ellos quieren es alguien que se presente. Eh, por lo tanto, estas herramientas de las cuales nos estás hablando nos ayudan bastante a esto. Eh, de todo lo que te he escuchado decir, hay una palabra que se repite mucho, que es el trato. Nosotros que estamos metidos en lo que es seguridad del paciente, la seguridad del paciente, tú sabes, es un asunto un poco más, no sé si decirlo más grande, un poco más diferente, pero nosotros también, por ejemplo, nos metemos con lo que es la eficiencia en los diagnósticos, con la oportunidad también se trabaja, trabajamos con varias cosas. Entonces, eh,
Y dentro de todo esto está el trato. Entonces, de lo que yo estoy pudiendo ver para ustedes como objetivo, ¿el trato es lo más importante? ¿Ese es el objetivo de la atención humanizada? A ver, eh, el trato es el puente de comunicación con el paciente, Ujú, el puente de comunicación entre también compañeros y compañeras, ujú, y con la familia del paciente. Yo diría que el trato es esencial, pero ujú, los focos son muchos. Los focos son bastantes. Ya, por ejemplo, tenemos crear espacios humanizados, que eso es infraestructura, eso es ujú, equipamiento. Y ahí no hay un trato directo, pero también hay una mm, comunicación desde lo que es el sí, espacio, desde lo que es el espacio hacia el paciente. ¿Cómo son las salas de espera? ujú, ¿Cómo son las habitaciones? ¿Cómo están equipadas? ¿Las familiares tienen dónde sentarse? A lo mejor ponemos horarios extendidos, ¿cierto? Y ahora tenemos con presencia familiares durante todo el día post pandemia, maravilloso, súper importante. Pero ¿tenemos dónde se sienten, por ejemplo? ¿Tenemos ujú, sillas para todos los familiares? Entonces, ¿por qué te muestro esto? Porque es diverso, ya, ¿verdad? Es súper diverso, pero el trato es esencial. Em, el cómo comunicamos las noticias difíciles, la información que se le entrega al paciente, que requiere ser oportuna, clara, ujú. completa, ¿verdad? Así que te tendría que responder que los focos son múltiples, y que hay varias prioridades. Ok, Stephanie. Bueno, creo que esas eran mis preguntas básicas en esto de que estamos buscando que todos los trabajadores que están en la salud empiecen a conocer lo que es la humanización y tengan una guía de que entiendan cuál es la importancia, por qué tienen que trabajar en esto. Entonces, creo que con la visión que nos has dado, aclaras ya en qué deben trabajar ellos, cómo tienen que enfrentarlo. Ahora el trabajo que siento que queda es de las organizaciones en tratar de difundir, de sensibilizar, pero ahí ya tiene que ser un trabajo más organizado. Pero ya lo que me has contado cumple con esto de que para cada persona que está dentro y que nos escuche en esta conversación sepa a qué están apuntando y qué es lo importante. En el fondo, que este paciente se siente acogido y que esté seguro, que lo atiendan, pero que haya un, una metodología de organización en que todos lo acojan de la misma forma. Así que, desde mi parte, Stephanie, muchas gracias por aclararme y aclararnos a todos en cuál es su trabajo. Gracias. Gracias a ti, Paola. Eh, gracias, Paola. Eh, bueno, yo imagino, voy a hacer un comentario, pero me imagino que la respuesta sí, la respuesta de la gerencia, la respuesta de los directores de hospitales es aplaudir la iniciativa, oh, qué bonito lo que están haciendo, bienvenidos sean, hagamos todas estas cosas. Pero eso es la declaración de intenciones, pero en la operativa misma, ¿cuál ha sido la respuesta de la gerencia de las organizaciones públicas o privadas en realidad? O sea, Stephanie, aquí tiene un cheque en blanco, gaste y use lo que quiera. ¿Cuál ha sido esa respuesta? A ver, actualmente el ministerio está elaborando el plan, ¿cierto?, de humanización. Ujú, sí. Está el equipo asesor de la ministra para la humanización y están las orientaciones técnicas que están ya, espero que pronto a salir, porque ya se trabajaron. Y en ese sentido, muchos directorios se han puesto como más la camiseta, por así decirlo, por ir sacando estos proyectos adelante. Pero claro, sinceramente cae mucho en que cuando las cosas, igual mismo pasó con la calidad en su momento, porque que cuando las cosas empiezan a tener que acreditarse, que empieza a depender de una certificación, una acreditación, ¿cierto? Normalmente por ahí y tiene mucho que ver con la cultura en Chile también, que es reactiva, ¿cierto? Más que preventiva, más reactiva. Entonces los cambios ocurren de manera tardía. Em, Ujú, Así que, mira, yo siento que no es
todo tan eficaz y eficiente como yo personalmente quisiera, como persona activista en lo que es humanización y formada, ¿cierto? Y que llevo ahí también la bandera junto con muchas personas. Creo que la respuesta y el apoyo podría ser mayor, sí o sí, ¿ya? Por ejemplo, las inversiones en lo que es espacio de infraestructura humanizada, lo que te decía adelante, Pau. Sí, Claro, ahí en general tenemos que estar como ahí demostrando, ¿cierto? Como buscando para poder demostrar y que los apoyos aparezcan. Pero de todas maneras, felices con todo lo que se ha estado avanzando. Ok. qué Bueno, bueno. cerramos, pero no se vaya, por favor, Stephanie. Cerramos, solamente darle las gracias por estas 20 o 30 minutos de conversación. Ha sido muy clara en sus respuestas y muy gentil al querer estar con nosotros. Así que desde Fundación para la Seguridad del Paciente, gracias Stephanie, gracias Paola por este tiempo. Su despedida, Stephanie, pero no se vaya, por favor. Muchas gracias a ustedes. Quisiera hacer un pequeño hincapié antes de cerrar en cuanto a la interdisciplina. No explayarme, pero el nombre de nosotros, ¿cierto? Tiene interdisciplinario y sociosanitario. Les expliqué al principio lo sociosanitario y lo interdisciplinario también entre medio al respecto de que todos impactamos en la experiencia del paciente. Sochis busca que, que entendamos eso precisamente, que acá no hay una profesión más importante que la otra, ya porque todos incidimos en el paciente. Acá tenemos más de 30 disciplinas distintas, ya sí, la que predomina mucho es la enfermería, pero tenemos más de 30 disciplinas distintas y entre ellas tenemos a Marjorie Díaz, que es arquitecta, y ella trabaja, por ejemplo, en los espacios humanizados, infraestructura humanizada, que es lo que les comentaba adelante. Así que quería hacer ese pequeño hincapié en lo que es también la interdisciplina, que también es parte, ¿cierto?, del nombre de Sochis. Y bueno, agradecerle a ustedes por haber incorporado, ¿cierto?, la humanización, por haber generado estas preguntas tan importantes, que además es lo que generalmente se suele, ¿cierto?, preguntar las personas en general y apoyarles. Nosotros también estamos ahí apoyando su congreso, así que bienvenida sea esta colaboración.